Señora, dije, retroceda ahora mismo, tengo 72 años, nena, mis rodillas no se mueven tan rápido, déjame llamar a mi hijo Darius, nena, soy yo. Empujaron a una mujer de la iglesia de 72 años al suelo y pensaron que todo había terminado hasta que su hijo, un hombre tranquilo con un pasado militar, apareció y puso toda la ciudad patas arriba. Loretta Baines no tenía prisa, acababa de despedirse del grupo de mujeres de la iglesia Mount Olive Baptist, la misma iglesia a la que había asistido todos los domingos. Durante 43 años se suponía que su amiga la señora Thelma Griggs la llevaría a casa como de costumbre. Loretta estaba parada justo afuera del pequeño edificio de ladrillo con su sombrero beige de domingo y sosteniendo un bastón delgado y marrón en una mano y su Biblia en la otra. Eran alrededor de las 6:12 de la tarde. El aire todavía tenía ese calor espeso de Alabama. Incluso a fines de septiembre vio luces azules y rojas reflejándose en la cerca de alambre cercana. 2 autos patrulla habían detenido un Nissan destartalado a unos 40 pies del estacionamiento de la iglesia. No le prestó mucha atención, pensó que era solo otra parada de tráfico, pero luego escuchó gritando no del conductor sino de los oficiales. Giró la cabeza lentamente, no era curiosa, solo preocupada. Uno de los oficiales, un joven blanco con una figura delgada, estaba dando instrucciones contradictorias. Manos fuera de la ventana, ladró entonces, ni 5 segundos después, salga del auto. Ahora el joven en el auto apenas más que un adolescente se congeló, sus manos temblaban. Algunos miembros de la iglesia también estaban mirando. Nadie se acercó, todos sabían lo rápido que las cosas podían ir de mal en estos días. Loretta gritó, tengan cuidado ahora, como lo haría una madre, su voz suave pero audible. Eso fue todo lo que dijo, pero luego sintió que la atención se desviaba. Uno de los oficiales, no el que gritaba, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia ella. Necesita retroceder, señora, dijo haciendo un gesto con la mano. Solo estoy de pie junto a los escalones de la iglesia. Loretta respondió apenas moviéndose, no estoy cruzando ninguna línea. El oficial le dijo de nuevo que retrocediera, esta vez con más firmeza, pero ella no pensó que fuera necesario. No estaba cerca de la escena y claramente no era una amenaza. Los escalones de la iglesia siempre habían sido un lugar seguro, no de sospecha. Dio otro paso hacia ella. Dije, retroceda, señora. Tengo 72 años. Hijo. Mis rodillas no retroceden tan rápido, dijo con una pequeña sonrisa, todavía tratando de calmarse sin siquiera darse cuenta. Entonces sucedió rápido, demasiado rápido. La oficial tomó su bastón. Tiene que moverse ahora. Me estoy moviendo. Niña. Tiró del bastón antes de que pudiera terminar. Loretta tropezó. Su pie derecho se dio en el pavimento y todo su cuerpo lo siguió. Cayó con fuerza. Su sombrero se salió. Su Biblia golpeó el concreto y su cabeza se golpeó contra la acera con un sonido que hizo que todos los testigos dejaran de respirar por un segundo. El video solo dura 47 segundos. Está grabado de la mano de un adolescente al otro lado de la calle. La filmación no es temblorosa, es desgarradoramente estable. Se puede ver claramente a Loretta tumbada allí inmóvil. Una mano se contrae como si intentara recomponerse antes de que su cuerpo la deje. Se oye a alguien gritar. ¿Por qué hicieron eso? Ella no hizo nada. Otra voz dice, llamen a una ambulancia. Pero lo que más destaca en la filmación no es la caída ni los jadeos o el sonido de sirenas en la distancia, es lo que dice Loretta después. Su voz es baja y áspera pero corta a través del caos como una cuchilla. Ella dice, déjame hacer una llamada, solo una. Uno de los oficiales intenta hablarle encima, pero ella lo repite, déjame llamar a mi hijo. La dejaron, probablemente pensaron que no importaría, probablemente pensaron que no tenía a nadie que pudiera hacer mucho al respecto. Marcó un número sin contactos, sin comandos de voz, solo memoria muscular. Contestó al segundo timbre. Ella dijo su nombre una vez, eso es todo, y todo comenzó a cambiar. Pero lo que nadie en esa escena sabía era quién era realmente el hijo de Loretta. Darius Baines contestó el teléfono como siempre hacía cuando su madre llamaba. Hey mamá. Nadie más escuchó lo que dijo, pero fuera lo que fuera, encendió el aire dentro de su casa. Aún el ventilador seguía girando sobre su cabeza, pero Darius no se movió durante 5 segundos, solo se quedó allí parado en esa pequeña casa que había construido en 2 acres a las afueras de Temple, Texas, mirando por la ventana con una mirada que no había cruzado su rostro en años. No hizo preguntas, no necesitaba hacerlo, solo dijo está bien y colgó. En los siguientes 10 minutos se cambió de camisa, sacó un bolso de lona desgastado del fondo de su armario y metió solo las cosas que importaban: 2 teléfonos, una unidad USB y una
carpeta desgastada sellada en plástico no empacó ropa para cuando su vecino, un hombre mayor llamado Chuck que dirigía el depósito de chatarra calle abajo, lo saludó desde su porche. Darius ya estaba en su camioneta rumbo al este por la primera 20, eran alrededor de las 7 o 9 de la tarde. Nadie en el pueblo sabía mucho sobre Darius, había regresado unos años muy silencioso, ayudó a arreglar cercas cuando las tormentas golpearon, donó anónimamente al sistema de agua roto de la escuela secundaria. Fue voluntario con la VFW cuando preguntaron, pero nadie le había preguntado realmente sobre su pasado, solo respetaban el silencio. Lo que no sabían era que Darius Vanes no solo había servido, había sido desplegado 12 veces en 4 continentes, había hablado idiomas que la mayoría de los estadounidenses nunca habían escuchado, se había sentado en habitaciones donde no se usaban nombres, solo asentimientos, misiones sin rastro de papel, extracciones limpias, finales silenciosos, había dejado todo eso atrás. Cuando su padre falleció se mudó de regreso a ser más cerca de Loretta, pensó que tal vez podría vivir como un hombre normal. Pero ahora que la vida estaba de vuelta en su espejo retrovisor, cruzó a Mississippi justo después de las 11 de la noche y no se detuvo a cargar gasolina hasta que estuvo casi en Tuscaloosa. Cuando volvió a la carretera hizo una llamada, no a un amigo ni a un familiar, a un número etiquetado como Oric. Una voz grave respondió: no, hola, solo respirando, necesito que saques un número de placa. Darius dijo pausa, luego, ¿qué ciudad? Oficial del Departamento de Policía de Birmingham en la escena, en una parada de tráfico afuera de Mount Olive Baptist. Esta noche le puso las manos encima a Loretta. Otra pausa, periodo de tiempo entre 6 y 7. El nombre no está en la cinta, pero lleva placa 6543. Lo enviaré en una hora. No es suficiente, necesito todo registro previo, historial de quejas. Envíelo a mi bandeja de entrada privada, cifrado, entendido. No, adiós, solo haz clic. Para cuando Darius cruzó a Alabama el mensaje ya había llegado. Oficial Allen Detmer, novato, 2 años en la fuerza, transferido del Departamento de Policía de Gadsden después de una investigación por mala conducta que se había cerrado silenciosamente sin cargos. Darius no mostró emoción, solo archivó la información donde pertenecía a la creciente lista de nombres. A las 3 de la mañana. Entró al estacionamiento del mismo hospital al que habían llevado a Loretta, no se dirigió a la entrada de urgencias, caminó directamente por las puertas laterales junto al muelle de carga, sabía que no lo detendrían. La enfermera de noche levantó la vista. Darius habló sin levantar la voz: Loretta Baines. ¿Dónde está? Está estable, habitación 204 ala oeste, pero ya se estaba moviendo cuando abrió la puerta de su habitación. Loretta estaba despierta, su sien izquierda tenía una gruesa venda blanca, tenía una vía intravenosa en un brazo, su bastón apoyado junto a la cama, pero sus ojos estaban claros, cansados pero firmes. Hola, cariño, dijo suavemente, se acercó y la besó en la frente, luego acercó la silla y se sentó sin decir una palabra por un minuto. ¿Estás bien? Finalmente preguntó ella. Asintió lentamente. Podría haber sido peor. Él tomó su mano suavemente. Voy a arreglar esto. Loretta no sonrió, ella tampoco discutió. ¿Está seguro? Preguntó. Ya sabía la respuesta. Darius solo dijo sí, señora. Ella suspiró, cerró los ojos por unos segundos, y luego los abrió ellos otra vez. No te crié para venganza, dice que dijo que esto no es eso. Ella no presionó, no tenía porque se quedó con ella hasta el amanecer, pero para cuando el sol tocó las persianas Darius ya había planeado su primer movimiento. A las 7:22 de la mañana Darius se quedó atrás, donde todo sucedió, en el borde del estacionamiento de la iglesia, cerca del concreto agrietado donde había aterrizado el sombrero de Loretta. No necesitaba imaginarlo, ya había visto el video 6 veces en el camino. Ángulos, posiciones corporales, comportamiento del oficial, había desglosado cada cuadro como un informe de misión. El pastor, el reverendo Carl Ingram, salió con una taza de café negro y se la entregó sin decir una palabra. Se conocían de hace años, no cerca pero lo suficientemente cerca. Ella todavía está descansando. El reverendo preguntó en voz baja si Darius respondió, ojos escaneando la escena. Ella dijo: intentaste intervenir. Lo intenté, me dijeron que retrocediera o sería arrestado. Dijo que estaba interfiriendo con una parada legal. Darius tomó un sorbo de su café y luego miró la cámara montada en un poste de electricidad torcido al otro lado de la calle. ¿Crees que esa cosa funciona? El reverendo Ingram soltó una risa amarga. Solo cuando quieren voy a averiguarlo. Se marchó antes de que el reverendo pudiera decir algo más. Se dirigió directamente al Departamento de Policía de Birmingham. Precinto Sur. Un pequeño edificio de ladrillo rojo escondido entre una casa de empeños y una tienda de repuestos para automóviles. Entró con vaqueros
Una camisa gris vieja y el tipo de quietud que ponía nerviosa a la gente sin saber por qué el oficial detrás del mostrador levantó la vista. ¿Puedo ayudarle? Sí. Necesito hablar con quien esté a cargo del incidente de Detmer anoche. El oficial parpadeó. Disculpe, Allen Detmer, placa 6543, estuvo involucrado en un caso de uso de la fuerza fuera de Mount Olive Baptist, señor. No estoy seguro, no estoy aquí para discutir, estoy aquí para hablar con el comandante de guardia. ¿Puedo tomar su nombre y número? Darius se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿O puede buscarlo ahora? El joven oficial dudó y luego cogió el teléfono. 10 minutos después apareció el teniente. Ronald Green parecía un hombre acostumbrado a la autoridad, de hombros anchos, mandíbula cuadrada, uniforme limpio. Extendió la mano, pero Darius no la tomó. ¿Eres el Sol?, preguntó el teniente. Sí. Escuché sobre el incidente. ¿Está bajo revisión? No. No lo está. Revisé el sistema esta mañana. No se presentó ningún informe oficial. Su oficial abandonó la escena antes de que llegaran los paramédicos. No se registró la caída. No se presentó ninguna grabación. Eso no es una revisión, eso es un encubrimiento. La expresión del teniente Green cambió ligeramente. Ahora espere. Estoy seguro de que esa no es la historia completa. Darius le entregó una copia impresa de la transcripción del video. Ese es su oficial quitándole un bastón a una mujer de 72 años que no representaba una amenaza y tirándola al pavimento. Estaba en el hospital antes de que su departamento siquiera registrara la parada. Green miró el papel y luego volvió a mirar a Darius. Lo investigaremos. Si desea presentar una queja formal, no presento quejas, dijo Darius rotundamente. Documento, evidencia. Hubo una pausa. El tono de Green se volvió más firme. Mira, entiendo que estés molesto, pero irrumpir aquí no es cómo funciona esto. Si tienes inquietudes, hay un proceso. Darius sonrió apenas. Déjame decirte algo, teniente. Me he sentado frente a señores de la guerra y he visto a hombres adultos tumbados con una sonrisa mientras sus manos aún estaban ensangrentadas. ¿Crees que no sea que huele un encubrimiento? Tu tipo pensó que a nadie le importaría una anciana negra con un bastón. Estaba equivocado. Verde apretó la mandíbula. Esto no ayuda a tu caso. No estoy construyendo un caso. Estoy creando presión. Darius se giró para irse y luego se detuvo. Una cosa más. Dile a Detmer que no borre nada de su teléfono. Si falta algún archivo, citaré personalmente sus copias de seguridad en la nube. La habitación permaneció en silencio hasta que la puerta se cerró detrás de él. Cuando Darius llegó a su camioneta, ya había enviado el video por mensaje de texto a 4 unidades cifradas diferentes y a 2 abogados en los que confiaba. Pero la visita no era solo para hacer ruido, era para hacerles saber que estaba mirando y que no estaba solo. A media tarde, Darius regresó al hospital sentado junto a la cama de su madre mientras dormitaba. Mantuvo las persianas medio cerradas afuera. El sol de Alabama brillaba contra las ventanas, pero su atención se mantuvo en su teléfono. Ya había mapeado los registros de llamadas de los oficiales en la escena. Uno de ellos habían enviado mensajes de texto 2 veces justo después del incidente, una a un supervisor y otra a un número privado que Darius no reconoció. Pronto descubriría a quién pertenecía. Alrededor de las 3:12 de la tarde llamaron a la puerta. Era una mujer, baja, ojos afilados, cabello recogido en un moño apretado. Señor Baines. Sí, soy la sargento Kristen Malone, asuntos internos. Darius se puso de pie. Ella le ofreció la mano. Esta vez se la estrechó, pero brevemente. Estoy realizando una revisión preliminar. Solo quería ponerme en contacto y ver cómo está tu madre. Está durmiendo. No tardaré mucho, dijo Malone. Entrando. De todos modos, me han asignado para dar sentido a lo que pasó y quiero que sepas que estás aquí para rendir cuentas. Preguntó Darius. Ella lo miró. Estoy aquí para seguir el procedimiento. Entonces no estamos hablando. Ella parpadeó. Disculpe, no tengo fe en sus procedimientos, dijo con calma. El oficial que puso a mi madre en esta cama estaba protegido por esos mismos procedimientos hace solo un año. He visto su historial. Mire, señor Baines, entiendo que esté enojado. No estoy enojado, interrumpió. Me informaron, ella cambió. Hay una manera de manejar esto: presentar una queja.
Cooperando con una revisión interna. Así es como se resuelve esto. Se acercó un poco más bajando la voz. No, sargento, así es como se entierra esto. Camina con un tirón de orejas. El papeleo se pierde y en 6 meses está deteniendo a la madre de otra persona. Malone no respondió no de inmediato. Entonces ella dijo: no te equivocas, pero todavía hay un proceso que tengo que seguir. Darius asintió. Haz lo que tengas que hacer, yo haré lo mismo. Mientras se iba Loretta se agitó. ¿Eso un policía? Sí, Darius. Respondió ella, tiene buenas intenciones. Creo que sí, creo que eso importa. No, dijo en voz baja. Ya no afuera del hospital. Darius se estacionó en una cabina trasera en Miller's Café, pequeño lugar polvoriento. No mucha gente esa tarde. Abrió su computadora portátil y comenzó a sacar documentos, no de servidores públicos, sino de un archivo privado, uno que había construido con él. Tiempo después de ver demasiados incidentes como este, los registros de la placa, discrepancias de arrestos, transferencias internas, los vinculó todos y luego envió un correo electrónico. Línea de asunto: incidente 9.27 Mount Olive VPD Precinto Sur, fuerza excesiva, transcripción de video adjunta, registros del oficial, cronología. Lo envió a 3 escritorios de noticias, 1 local, 2 nacionales, no incluyó su nombre. Luego llamó a alguien con quien no había hablado en 5 años. Una voz respondió al segundo timbre: Darius, necesito ojos en Birmingham. La voz al otro lado se rió suavemente. Todavía corto de charla, veo que todavía no tengo tiempo para eso. Darius respondió: ¿puedes ayudar? Sabes, puedo. Recuerda la memoria fotográfica de Galloway. Lo necesito y necesito a Terrell. ¿Sabes con qué tipo de cosas estoy lidiando? La voz se apagó. Entonces, ¿cuándo? Pronto. ¿Dónde se está recuperando tu madre? Ella es fuerte. Buen clic. Al anochecer, Galloway y Terrell estaban en el camino de Tallahassee y Chattanooga respectivamente. Ya no eran militares, no estaban en uniforme, pero sus habilidades nunca se fueron. Galloway manejaba comunicaciones ilegal. Terrell trabajaba en tecnología y extracción de registros. Darius no necesitaba músculo, necesitaba alcance. Se sentó afuera del hospital esa noche y miró las luces de la calle parpadeando sobre las fachadas de las tiendas cansadas y las vallas publicitarias descoloridas. No se trataba de apoderarse de una ciudad, él no estaba tratando de quemar nada, solo quería responsabilidad. Pero lo que él también sabía, y lo que la ciudad aún no había descubierto, era que el silencio solo funciona cuando nadie escucha, y ahora la gente empezaba a escuchar, pero ya no era solo el público el que observaba. Había ojos dentro del departamento que también empezaban a cambiar de opinión. Galloway no tocó cuando llegó, nunca lo hizo. Darius abrió la puerta de su habitación de motel y se hizo a un lado sin decir palabra. Galloway entró con una cartera de lona color canela, una ligera cojera en la pierna izquierda por un contragolpe en holo 8 que nunca sanó del todo. Parecía mayor ahora, patas de gallo más profundas, cabello un poco más fino, pero su mente estaba tan aguda como el día que recorrieron misiones juntos por Jordania. Te ves exactamente igual, dijo Galloway, bajando la cartera. No, respondió Darius acercando una silla. Ambos rieron entre dientes. Breve, tranquilo, familiar. ¿Terrell? Preguntó Darius. Unos 30 minutos de distancia. Traerá el equipo. Darius asintió y luego deslizó una carpeta. Ese es el oficial. Allen Detmer fue empujado a través de una academia de vía rápida. El primo de papá dirige las adquisiciones en el condado de Jefferson. Fue amonestado el año pasado por maltratar a una niña de 14 años. Perdí la grabación. Galloway leyó rápido. Jesús, no es el único. Darius agregó que hay un patrón en este distrito con incidentes de uso de la fuerza. He mapeado 5 solo en el último año, en su mayoría personas mayores, negros, pobres, sin respaldo legal. Galloway levantó la vista y ahora se metieron con Loretta. Ese fue su error. Para cuando llegó Terrell, eran poco más de las 9 de la noche. No perdió el tiempo en desempacar. Sacó 2 computadoras portátiles, un escáner portátil y un interceptor de Wi-Fi modificado que cabía dentro de una caja de zapatos. Sonrió mientras lo colocaba sobre la mesa. Veamos qué han estado escondiendo estos payasos. Darius señaló la pared. La red interna de la policía está a 5 cuadras de esa manera. Manténgala limpia, sin interferencias activas, solo escuchando. Copie eso. Terrell dijo que ya estaba escribiendo una vez que identificamos la cadena de mando. Galloway agregó que podemos presionar silenciosamente, hacer que la gente hable,
Ponerlos lo suficientemente nerviosos como para que filtren sin que se lo pidan. Darius se reclinó. Ya comencé a hacer que la grabación saliera anoche. El público está reaccionando, pero lentamente, están probando las aguas, siempre lo hacen. Galloway dijo que hasta que llegue al lugar correcto. Nervios mientras trabajaban. Loretta se sentó sola en el hospital viendo las noticias locales, nada en la transmisión todavía, pero sabía que había visto la mirada en los ojos de Darius esa mañana, era la misma que tenía en el funeral de su padre, fuerza silenciosa, sí, pero algo más frío justo debajo de la superficie. A las 10:45 p.m. Darius y él. Equipo encontraron algo, mensajes internos, uno marcado como confidencial, prioridad enviada por el subdirector del precinto a un pequeño grupo de oficiales. Decía no compartir cámara corporal, no comentar públicamente. La narrativa será manejada, recordar a todo el personal que coordine las declaraciones y la prensa se comunica con ellos. Galloway se sentó disgustado. Están haciendo círculos. Darius respondió, luego prendimos fuego a los vagones. Durante la siguiente hora construyeron una cadena no de acusaciones sino de evidencia. Cada oficial que recibió el mensaje, su conexión con quejas anteriores, el empleado que ajustó las marcas de tiempo, el médico que accidentalmente omitió el traumatismo cráneoencefálico del informe de urgencias de Loretta, todo estaba allí, nada especulativo, solo hechos fríos y verificables. A medianoche Darius envió otro mensaje, esta vez a un contacto en DC que le debía un favor de allá en Kandahar. No de la policía, no de un político. Un periodista del tipo que no se inmuta cuando la historia es fea. Adjuntó la cadena de mensajes, el video, la historia de la supresión. La respuesta llegó 4 minutos después. Estaré en el vuelo de las 6 de la mañana. Darius cerró la computadora portátil. Querían silencio. Dijo que les daríamos una multitud. A la mañana siguiente, comenzaron a aparecer carteles por toda la ciudad. Impresiones en blanco y negro con una captura de pantalla del video. Loretta tirada en el pavimento encima. Pregúntenle al departamento de policía de Birmingham por qué esta mujer está en el hospital de abajo. Hubo justicia para Loretta. No fueron hechos profesionalmente, no eran llamativos, pero estaban en todas partes, pegados en las paradas de autobús, clavados en las ventanas de las barberías, deslizados debajo de los limpiaparabrisas y en los estacionamientos de los supermercados. El departamento no hizo ningún comentario oficial y ese silencio fue lo que hizo que la gente comenzara a hacer preguntas. Pero esto no era solo una tormenta de relaciones públicas que se estaba gestando, fue el comienzo de un colapso desde adentro. Al mediodía de ese día, los teléfonos del departamento de policía de Birmingham no solo sonaban, se iluminaban. Ciudadanos llamando, líderes comunitarios exigiendo una conferencia de prensa, reporteros llamando a la puerta pidiendo registros y alguien dentro del departamento finalmente había deslizado una copia del informe de incidentes original de Detmer. El que supuestamente nunca se presentó aterrizó en la bandeja de entrada de Galloway a través de un buzón seguro. No figuraba ningún remitente, pero era real, escrito a máquina, con sello de tiempo, la misma noche que Loretta cayó al pavimento. Decía que era verbalmente agresiva. Se negó a seguir instrucciones legales e inició una interferencia física con el espacio del oficial. Terrell lo leyó en voz alta y pareció disgustado. Tiene 1,62 metros y 72 años. Su interferencia fue quedarse quieta con un bastón. Están construyendo una defensa. Galloway dijo que es una extralimitación clásica. Dirán que estaba obstruyendo, tratando de provocar, y luego sacarán la tarjeta de salud mental. Darius apenas reaccionó, solo miró el archivo como si lo estuviera revisando. Tomó su teléfono esta vez, no llamó a nadie del pasado, llamó a alguien del presente de Loretta, la enfermera de turno la noche que la trajeron. Señorita Wanda, este es Darius Banes. Oh sí, nena, tu mamá está bien, comió un poco esta mañana, sé que necesito un favor. ¿Recuerdas cómo estaba cuando la trajeron en silla de ruedas? Estaba aturdida, seguía preguntando por ti. ¿Era agresiva y combativa? Wanda sonaba confundida. No, señor, no, estaba asustada. Su presión arterial estaba por las nubes. Ni siquiera podía sentarse derecha. ¿Podrías decir eso en el registro? Hubo una pausa. ¿Me vas a meter en problemas? No. Voy a meter en problemas a las personas que lastimaron a mi madre.
Solo necesito tu voz. Una oración, eso es todo. Otra pausa, luego un suspiro. Está bien, nena, lo diré por la noche. Darius tenía audio de Wanda. 3 declaraciones juradas de miembros de la iglesia que presenciaron el incidente y una línea de tiempo que demostraba que Detmer ya había sacado su bastón antes de que Loretta dijera una sola palabra mientras tanto afuera del recinto. Una pequeña multitud comenzó a reunirse, no gritando, solo de pie, sosteniendo carteles con la foto de Loretta, algunos sosteniendo bastones en silenciosa solidaridad. Un joven oficial dentro del edificio le susurró a su compañera, ¿quién es ella? El compañero se encogió de hombros, solo una señora, pero su hijo, escuché que solía ser de operaciones especiales. Ahora tiene gente arrastrándose por nuestros registros esa noche. Una reportera local llamada Lee Torres hizo una transmisión en vivo. Desde la acera, no gritó ni dramatizó, solo dijo la verdad. Una anciana herida en una parada de tráfico, un departamento lento para responder y un hijo que no lo dejaba pasar. A las 10 de la noche llegó a las noticias regionales, luego a Reddit, luego a un blog legal que se especializaba en casos de mala conducta policial y fue entonces cuando las cosas comenzaron a agrietarse desde adentro. Llegaron correos electrónicos anónimos de los despachadores, de exoficiales, de empleados. Uno dijo que mirara los registros del 12 de septiembre, otras 2 quejas sobre Detmer, ambas selladas, otra, hay imágenes de la cámara corporal de esa noche, las están reteniendo hasta que Asuntos Internos autorice una declaración. Lo más impactante provino de una mujer identificada solo como M. Dijo que una vez estuvo comprometida con un sargento de patrulla. Todavía tenía su tableta de su época de convivencia y la tableta se había sincronizado con la nube del departamento. Ella había visto el video sin editar. Mostraba el momento en que Detmer tomó el bastón de Loretta. Mostraba su caída, de alguna manera sin resistirse, sin interferir, solo de pie y luego sangrando. Se ofreció a entregárselo. Sin dinero, sin recompensa, solo una condición. Quiero que el mundo sepa lo que hizo. Terrell la conoció en un parque público durante el día. Trajo la tableta en una bolsa de compras sin cargador ni funda. Dijo, dile a esa mujer que lo siento. Nadie intervino. Él asintió. Acabas de hacerlo. En la habitación del motel reprodujeron el metraje. Estaba claro, sin ediciones, sin cortes, el audio intacto. Darius lo vio una vez, luego otra, luego hizo clic en cargar y lo envió a 6 periodistas, uno de Alabama, uno de Texas, 4 de medios que nunca apartaron la vista cuando las cosas se pusieron difíciles. 2 horas después, el video estaba en vivo, tuvo 3 o 12,000 visitas en 4 horas, y de repente, a la gente no solo le importó, estaban enfadados, pero el enfado por sí solo no fue suficiente. Era hora de llevar la verdad al edificio, donde empezó. A la mañana siguiente, las puertas principales del departamento de policía de Birmingham no se abrieron a su goteo habitual. De quejas tempranas y papeleo rutinario abrieron a un camión de prensa un grupo de sillas plegables y una multitud creciente a las 802:00 Darius entró a la estación con 2 cosas: un disco duro y una carpeta impresa de declaraciones de testigos. No estaba allí para suplicar, no estaba allí para amenazar, estaba allí para darles una opción. El teniente Green lo recibió en el pasillo flanqueado por una oficial de relaciones públicas que parecía que no había dormido. Señor Baines, ahora no es realmente el momento, pero es exactamente el momento. Darius interrumpió. ¿Dónde está tu jefe? ¿No está hoy? Entonces eres el por ahora. Green cruzó los brazos. Ya estamos revisando toda la grabación. El informe. Darius lo interrumpió de nuevo. Tengo la grabación sin editar, tengo múltiples testigos oculares, y tengo un fiscal federal en mi bolsillo trasero esperando para iluminar este departamento si todos intentan ocultar un archivo más. Green miró hacia las puertas de vidrio. Los manifestantes sostenían carteles, algunos estaban filmando. ¿Quieres hablar en privado? Green preguntó. No. Darius dijo. Quiero que veas esto con tus propios ojos. Él entregó la unidad. Unos minutos después estaban sentados en una pequeña sala de conferencias. El oficial de relaciones públicas escribiendo nerviosamente en una computadora portátil, la unidad conectada al monitor montado en la pared. La sala se quedó en silencio mientras se reproducía el video. Lo vieron todo claro como day.
Loretta Baines de pie en silencio, Alan Detmer agitó sus manos, agarrando su bastón, su cuerpo colapsando como una marioneta cuyas cuerdas habían sido cortadas, su cabeza golpeando la acera sin resistencia, sin gritos, sin crimen, solo una mujer de 72 años, tratada como si fuera desechable. Cuando la pantalla se volvió negra nadie habló por un momento, luego Darius dijo: su oficial mintió, su informe es ficción y su departamento intentó enterrar a una mujer que pasó toda su vida enseñando a estudiantes de tercer grado y cantando. En el coro de la iglesia el oficial de Relaciones Públicas comenzó a hablar. Verde levantó una mano para silenciarla. Tienes razón, Verde dijo tranquilo pero claro, no hay defensa de lo que acabo de ver. Darius se inclinó hacia adelante y luego no. Verde suspiró. ¿Qué quieres? Quiero que el oficial Detmer sea suspendido sin goce de sueldo en espera de una investigación completa. Quiero una disculpa pública a mi madre, no un comunicado de prensa, una disculpa cara a cara. Yo quiero que se publiquen las imágenes de la cámara corporal y quiero que su departamento reabra todos los casos de uso de la fuerza que han sido sellados en los últimos 3 años. La oficial de Relaciones Públicas casi se ahoga. Así no es como funciona. Darius se giró hacia ella. Así es como va a funcionar. Green se frotó la cara. Parecía cansado, no solo por la situación, por llevar algo que probablemente sabía que había estado podrido durante más tiempo del que quería admitir. Recibirás tu disculpa, dijo. Suspenderé a Detmer hoy. El resto necesito tiempo. Tienes 24 horas. Darius dijo después de eso que las imágenes llegan a la Sindicación Nacional y un abogado de derechos civiles con dientes presenta una demanda federal. Green no respondió, solo asintió. Darius se puso de pie. Agradezco su tiempo, teniente, no desperdiciemos más. Se fue sin estrechar manos afuera. No se dirigió a la multitud. No alzó la voz ni hizo ninguna declaración. Simplemente caminó directo a la acera donde su madre se había caído y se quedó allí quieto y en silencio. Los periodistas gritaron preguntas. La gente intentó darle volantes, abrazarlo, preguntarle qué seguía. No dijo nada dentro del departamento. Green volvió a sentarse con la cabeza entre las manos. Él sabía esto. No había terminado ni cerca. Esa noche se anunció la suspensión. El departamento confirmó una investigación interna sobre fallas de procedimiento. Un portavoz admitió que el incidente no cumplió con los estándares esperados de nuestros oficiales, pero la disculpa, eso fue lo que más le importó a Loretta. Sucedió justo después del anochecer. Detmer, claramente nervioso, claramente entrenado, se paró en su habitación del hospital junto a otros 2 oficiales y leyó una declaración escrita: lamento el daño causado, señora Baines, nunca fue mi intención. Loretta lo miró fijamente durante un largo rato y luego dijo: sí, puede que no hayas querido lastimarme, pero aún así lo hiciste. Él miró hacia otro lado. Ella no lo hizo, pero Darius aún no había terminado, porque ahora que la verdad había salido a la luz era hora de asegurarse de que nunca más fuera enterrada. La disculpa no terminó nada, solo confirmó lo que todos habían visto con sus propios ojos, que una mujer inocente había sido lastimada y el sistema había tratado de ocultarlo. A la mañana siguiente los titulares locales decían: oficiales suspendidos después de que una anciana resultó herida durante una parada, pero las palabras se sintieron huecas. No se mencionó el encubrimiento, ninguna responsabilidad para el supervisor que aprobó el informe falso, ninguna explicación de por qué se había ocultado la grabación de la cámara corporal. En primer lugar, Darius se sentó junto a la cama del hospital de Loretta, su mano descansando en la de él. ¿Seguro que quieres hacer público el resto?, preguntó en voz baja. Él asintió. ¿Todavía creen que esto se olvidará, que la gente lo olvidará? Loretta dio una leve sonrisa. Eres el hijo de tu padre. Él no le devolvió la sonrisa. Ya estaba concentrado en lo que vendría después. Esa tarde, Galloway había compilado un expediente completo, una cronología de 5 casos previos de fuerza excesiva enterrados bajo la burocracia. Cada uno seguía el mismo patrón: lesiones físicas. No se presentaron cargos formales, imágenes de la cámara corporal retenidas, quejas marcadas como sin fundamento, diferentes víctimas, mismo departamento, mismo resultado. Pero esta vez había un nombre que la ciudad no podía ignorar: Loretta Baines. Darius llevó los documentos directamente al ayuntamiento, no programó una reunión, entró directamente. Seguridad intentó detenerlo,
pero una concejala llamada doctora. Eliza Monroe lo reconoció e intervino. Déjalo hablar. Dijo que todos los demás están hablando de él. También podríamos escuchar a la fuente en la pequeña sala de reuniones. Darius lo expuso todo, tranquilo, claro, sin discursos, solo hechos. Tienes un departamento que se protege a sí mismo a expensas de la gente a la que juró servir. Dijo que esto no se trata de un oficial, se trata de toda una cultura. Un concejal se movió en su asiento. ¿Nos estás pidiendo que hagamos qué? Incendiar la mitad del precinto. No, dijo Darius, te pido que los investigues y que dejes de fingir que el silencio es neutralidad. La concejala Monroe se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Darius no pestañeó. Entonces vamos, más grande queja federal, medios nacionales, demandas civiles de cada víctima enterrada que pueda encontrar, y créeme que las encontraré. No había bravuconería en su voz, solo certeza. Más tarde esa noche, mientras los funcionarios de la ciudad debatían a puerta cerrada, algo sucedió afuera del edificio que nadie esperaba. Una multitud se había reunido en las escaleras, no enorme pero firme, hombres y mujeres de todas las edades, tranquilos, sosteniendo velas, sosteniendo carteles, algunos sosteniendo copias de la foto de Loretta, otros sosteniendo fotos de sus propias madres. En el centro estaba Loretta misma, sostenida a ambos lados por amigos de la iglesia, su bastón en una mano, su bolso en la otra. Ella habló suavemente, pero cada palabra se transmitía. No soy la primera persona a la que le pasa esto, puede que ni siquiera sea la última, pero si estar aquí hace que la siguiente mujer, más segura que yo, me quedaré hasta que mis piernas cedan. Aplausos seguidos, suaves pero firmes. Sin posibilidad, sin gritos. Solo gente que había tenido suficiente. Al día siguiente, bajo una presión creciente, el jefe de policía anunció su renuncia. 3 oficiales, incluido el supervisor directo de Detmer, fueron puestos en licencia administrativa. Se convocó una junta de revisión independiente para auditar casos pasados de mala conducta. La ciudad intentó enmarcarlo como responsabilidad. Darius sabía que no era así. Era supervivencia. En la habitación del motel, más tarde esa noche, Galloway lo miró. Podrías haberte vuelto nuclear. Quemarlos públicamente. No lo necesité. Darius dijo que la verdad era más fuerte de lo que yo alguna vez seré. Terrell se reclinó en su silla. Así que terminaste. Darius miró por la ventana las luces parpadeantes al otro lado de la calle. No, solo termina la primera parte porque no estaba allí para vengarse. Nunca lo había estado. Estaba aquí para el cambio, y el cambio no terminó con una disculpa o una renuncia. Comenzó allí, pero a veces, después de que la tormenta se calma, aprendes quién realmente te apoyó y quién solo estaba esperando que pasara el ruido. 3 semanas después, Loretta Baines salió del hospital por sus propios medios. Sin fanfarrias, sin prensa. Solo el suave arrastrar de sus zapatos para caminar y el golpeteo de su bastón contra el concreto mientras se dirigía al lado del pasajero de la camioneta de Darius. Agarró la puerta con una mano, miró a su hijo y dijo: «Ayúdame a levantarme». Darius se agachó, no como un soldado, no como un luchador, solo como un hijo. Se acomodó en el asiento, exhalando lentamente mientras se inclinaba hacia atrás. «¿Estás bien?», preguntó. «Estoy mejor de lo que era», respondió. «Eso es todo lo que necesito ser». Ahora mismo, el viaje a casa fue tranquilo. Calles familiares, caras familiares, la gente saludaba. No todos sabían la historia completa, pero sabían lo suficiente, y eso era nuevo antes. Loretta solo había sido la señorita Baines, la maestra de escuela dominical, la instructora jubilada de 3er grado que horneaba tarta de durazno para los funerales y nunca se perdía el ensayo del coro. Ahora la gente la miraba de manera diferente, con reverencia, algunos con culpa y algunos con ese tipo de respeto tranquilo que no necesita palabras. Cuando entraron en la entrada de su pequeña casa amarilla, la misma casa en la que había vivido desde 1986, echó un largo vistazo antes de salir. El patio estaba limpio, el porche había sido barrido a nuevo. El buzón estaba al borde del lote recién pintado. «Yo no hice eso», dijo Darilla al notar su mirada. «Sé que no lo hiciste», ella respondió. Había una nota clavada en el buzón con un imán con forma de paloma para la señorita Loretta. «Gracias por mantenerte firme». Incluso fue al suelo. Loretta sonrió levemente. «Esa es la letra de Thelma adentro». Todo estaba tal como lo dejó
Pero de alguna manera más cálido algunos vecinos habían estado pasando mientras ella se recuperaba comidas almacenadas en él. Congelador, boletines de la iglesia apilados cuidadosamente junto al teléfono. Alguien incluso había cambiado las baterías de su reloj de pared. Darius la ayudó a sentarse en el sofá y acercó una silla. ¿Te quedarás un rato? Ella le preguntó. Él asintió. Si ella lo miró. Siempre desapareces después de que las cosas se calman, como si tuvieras miedo de la paz. No tengo miedo, dijo. Solo que no siempre la reconozco. Se sentaron en silencio por un momento. Luego Loretta dijo: cuando tu padre falleció me preocupaba que nunca volvieras a ti misma, que te quedarías ahí afuera siempre persiguiendo sombras. Lo intenté, Darius admitió, pero te siguen a casa de cualquier manera. Ella asintió lentamente. No todas las sombras son malas, algunas solo te recuerdan dónde está la luz. Más tarde ese día sonó el timbre. Era el reverendo Ingram sosteniendo una carpeta. Pensé que podrías querer esto, dijo. Actas de la reunión de la junta de la iglesia. Quieren nombrar la sala de lectura como tu. Loretta se rió entre dientes. Mejor esperen a que muera. El reverendo Ingram sonrió. No puedes decidir eso. Mientras se giraba para irse miró a Darius. Ella te crió bien. Darius no dijo nada, solo dio un pequeño asentimiento silencioso. Esa noche, mientras el sol se ponía proyectando un suave oro a través de las cortinas de encaje, Loretta estaba de pie en su porche con su bastón en una mano y una manta cálida alrededor de sus hombros. Un adolescente caminaba por la acera. Uno de los niños que solía cortar el césped por cambio se detuvo y dijo: ¿te sientes bien, señorita Loretta? Ella sonrió. Todavía estoy aquí. El chico asintió bien, luego siguió caminando. Darius observó desde la puerta. No dijo nada, solo la dejó ser, porque a veces la curación no es ruidosa. No se trata de grandes gestos o grandes cambios. A veces es solo un día tranquilo, un día constante, un bastón, una comida caliente, una mirada en los ojos de alguien que dice: te vemos ahora. Pero incluso cuando las cosas se calmaron, Darius sabía que la paz debía protegerse, porque el silencio no es seguridad y la tranquilidad no siempre significa justicia. 6 semanas después de la caída de Loretta, el ruido casi se había desvanecido, la prensa siguió adelante, el hashtag dejó de ser tendencia, la ciudad publicó un informe de progreso de 5 páginas, prometiendo reformas, módulos de capacitación y más transparencia, pero Darius sabía cómo funcionaba eso. Las promesas no arreglaban a las personas. Los sistemas no se arreglaban solos. Siempre volvía a la presión y la presencia. Se sentó en el porche delantero de la casa de su madre, viendo el viento cambiar entre los árboles, un cuaderno abierto sobre su regazo, medio lleno de nombres garabateados, marcas de tiempo y esquinas de otros casos que había descubierto desde que todo sucedió. No estaba tratando de ser un héroe, solo estaba prestando atención. Loretta salió con 2 tazas de café. Le entregó una. ¿Todavía te llaman? Ella preguntó a algunos. Dijo: abogados, periodistas, algunas familias. La hija de una mujer perdió la audición en un oído después de que un policía se golpeara la cabeza contra una ventana. Nunca recibió una disculpa. Loretta se sentó a su lado. ¿Vas a ayudarla? Ya le envié todo lo que tenía. Ella asintió. Eso es bueno, solo recuerda descansar también. Él no respondió de inmediato. Entonces simplemente no lo haré todavía. Loretta miró hacia la calle. Es extraño, ella dijo, que rápido olvida el mundo. Ellos no te olvidaron. Darius respondió: no, pero tuve suerte. Algunas personas no tienen hijos que sepan pelear sin dar puñetazos. Él la miró. No tuviste suerte, tenías razón. Ella no respondió. Más tarde esa tarde visitaron la iglesia por primera vez desde el incidente. Era un domingo normal, participación modesta. En su mayoría personas mayores. El reverendo Ingram los recibió en la puerta y acompañó a Loretta a su asiento personalmente. Mientras Darius estaba de pie atrás, algunas personas se acercaron en silencio agradeciéndole no solo por su madre sino por hacerlos sentir menos invisibles. Después del servicio, una mujer llamada Venice lo tomó a un lado. Ella tenía unos 60 años, sostenía su bolso como si contuviera algo frágil. Vi la forma en que manejaste todo eso, ella dijo con gracia, con propósito. Él no sabía qué decir. Me recordaste que no todo el poder parece gritando. Ella continuó: a veces parece quietud, como observar cómo negarse a ser empujado. Darius finalmente habló. No quería ser el foco. Sé que dijo que eso es lo que hacía que la gente confiara en ti. En casa, Loretta se sentó con una pila de cartas de extraños de todo el país. Algunos solo enviaron oraciones, otros compartieron sus propias historias, todos firmaron sus nombres como si estuvieran pidiendo ser contados. Ella leyó cada una lentamente en voz alta, porque a veces ser escuchado es el primer paso para estar completo. Esa noche Darius caminó por él
Vecindario. El cielo estaba oscuro pero el aire estaba en calma. Algunas luces del porche brillaban como centinelas de guardia. Se detuvo debajo de la farola cerca de la tienda de la esquina y se quedó allí un rato. Pensó en lo que podría haber sucedido, lo que casi sucedió. Pensó en cómo una acción, un empujón, una mentira, una voz puede resonar mucho más allá del momento en que se hizo, y pensó en Loretta, la forma en que se paró, la forma en que no gritó, la forma en que nunca pidió nada más que una llamada telefónica. Esa única llamada lo había cambiado todo, porque la justicia no siempre llega a través de los tribunales o los titulares. A veces comienza con una voz tranquila que dice no más. Esta historia no se trataba de venganza, no se trataba de poder, se trataba de valor, el valor de la vida de una mujer, el valor de la negativa de un hijo a mirar hacia otro lado. El valor de contraatacar cuando el mundo asume que te quedarás callado, y quizás sobre todo se trataba de esta verdad. No tienes que ser ruidoso para ser escuchado, no tienes que pelear a puñetazos para dejar huella, y no tienes que llevar uniforme para proteger a la gente que amas. Así que si estás viendo esto y estás cansado, si estás enojado, si te preguntas si vale la pena hablar cuando el sistema parece demasiado grande, deja que Loretta te recuerde que una voz puede ser suficiente, especialmente cuando esa voz dice la verdad. No te quedes callado. Alguien está escuchando. Suscríbete para más historias reales que importan y nunca olvides el poder de una voz.